Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues vamos a comenzar con el módulo 4 de grafoterapia. Y bueno, es un módulo más corto porque es la parte teórica. Aquí no vamos a hacer interpretación, pero sí vamos a ver cómo es que funciona realmente la grafoterapia. Bueno, para empezar, la palabra grafoterapia se puede relacionar con escribir mejor, escribir más bonito. Muchas personas luego me contactan y me preguntan si yo enseño a escribir bonito, o sea, si el programa es para los niños. Y me dicen, es que yo tengo un hijo que escribe un poquito mal o escribe un poquito feo, entonces pues quisiera que tomara el programa, ¿no? Y digo, no es para los niños. Sin embargo, la palabra grafoterapia sí va relacionada también a la corrección escritural desde términos simplemente estéticos que un niño o cualquier persona puede llegar a tener. Es decir, la grafoterapia se puede interpretar o se puede considerar también como la corrección de la escritura simplemente por fines estéticos y no necesariamente con fines psicológicos. Entonces, bueno, lo menciono porque de las dos maneras se puede llegar a trabajar. Ahora, tenemos aquí, ¿cómo funciona la grafoterapia? Primero que nada, tenemos que saber que en nuestro cerebro, además de las cadenas neuronales, que por cierto, cada cadena neuronal es un aprendizaje. Las neuronas nunca están solas en el cerebro, no hay una por aquí, otra por acá desconectadas, no. Lo importante de estas neuronas es que generan contactos sinápticos, es decir, que están así, ligadas, unidas, conectadas. Entonces, cada cadena neuronal tiene una información. Tengo una cadena neuronal para el movimiento de mis manos, tengo una cadena neuronal que me lleva al movimiento de las piernas, tengo otra cadena neuronal que me lleva a las sensaciones de mi cuerpo, tengo otra cadena neuronal que me lleva al lenguaje, a la comunicación y a todo lo que conocemos en nuestra vida y que podemos utilizar. Por lo tanto, nos damos cuenta que nuestro cerebro está, pero repleto de redes neuronales. Sin embargo, estas cadenas neuronales son susceptibles de cambio. Por ejemplo, si yo soy una persona que se enoja muy rápido o que interpreto la vida de una manera, es porque hay una cadena neuronal que me lleva a ese contenido de información. Tengo una carretera, por así decirlo, que me lleva a la información de la vida es complicada. Tengo otra carretera que me lleva a la información de los amigos no existen. Tengo otra carretera que me lleva a la información de todos los hombres son infieles. Esa información son creencias y las creencias surgen de las experiencias, de lo que has aprendido en tu vida por las experiencias y también surgen por las referencias normalmente familiares. O sea, lo que mi mamá cree, yo lo adopto. Lo que mi familia cree, yo lo adopto también. Entonces es como, son creencias heredadas. Así que una creencia la puedes heredar o la puedes formar a partir de tus experiencias, es decir, de forma empírica. Así que esas carreteras te llevan al archivo donde se encuentra ese sistema de creencias, esa información. Pero aquí la pregunta sería, ¿esas carreteras o esos caminos y esos archivos se pueden modificar? ¿Puedo yo cambiar acaso las creencias? Y la respuesta es sí. La pregunta sería, ¿cómo? Bueno, primero que nada, la podemos cambiar porque tenemos un elemento en nuestro cerebro que es un neurotransmisor que se llama glutamato. El glutamato es un neurotransmisor que está completamente enfocado en la plasticidad sináptica. Gracias a la plasticidad sináptica, justamente las cadenas neuronales pueden regenerarse, cambiar, moverse, cambiar de estructura. Si no tuviéramos el glutamato, pues prácticamente nuestras cadenas neuronales estarían como fosilizadas sin ninguna oportunidad de cambio y no podríamos aprender nada más. Entonces el glutamato es un neurotransmisor increíblemente importante porque nos ayuda a la plasticidad sináptica, que a su vez ayuda, por supuesto, a cambiar las cadenas neuronales, a regenerarlas y entonces
a poder cambiar los caminos. Cuando yo cambio el camino, pues entonces me dirijo a otro lado. Y si me dirijo a otro lado, es porque este lugar a donde voy me conviene, me gusta y forma parte de mi nuevo sistema de creencias. Entonces, imagina lo siguiente. Imagina que una persona ha sufrido muerte neuronal en la zona de la motricidad de las piernas a partir de un fuerte traumatismo. Aquí estamos leyendo en la diapositiva, ¿no? Nuevamente, imagina que una persona ha sufrido muerte neuronal. Cuando decimos muerte neuronal, ¿por qué mueren las neuronas? Bueno, las neuronas pueden morir por muchísimas razones. Una de ellas, por derrame. Es decir, me puedo dar un golpe en la cabeza, se genera un derrame interno y esa sangre que está adentro en mi cerebro se coagula, perdón, iba a decir coahuila, se coagula y se vuelve una piedra. ¿Okay? La sangre que se queda dentro de tu cerebro se vuelve una roca, como si fuera una roca. Entonces hace el mismo efecto que un tumor, imagínense. Y presiona diversas zonas del cerebro. Por lo tanto, si presiona zonas del cerebro que son, pues todas son importantes, pero que son incluso cruciales, pues la persona puede tener ciertas complicaciones, ¿no? Ya de una manera mucho más definida. Entonces aquí tenemos, imagina una persona que ha sufrido muerte neuronal en la zona de la motricidad de las piernas a partir de un fuerte traumatismo, o sea, las cadenas neuronales que llevan la información del movimiento voluntario de las piernas. Ahorita, por ejemplo, si tú quieres estirar las piernas, puedes hacerlo. Si tú quieres mover los pies, tal vez puedas hacerlo. Entonces, esas cadenas neuronales, ¿sí?, que llevan esa información del movimiento de las piernas, imagínate que han sufrido lesiones, que la cadena ya no está completa, que algunas de esas neuronas han muerto debido a un traumatismo, a un golpe, a sangre que se ha quedado atascada o atorada y que ha intoxicado estas neuronas. O puede ser también, por ejemplo, algún virus, alguna bacteria, algún agente patógeno o neurotoxina que ha ingresado a mi cerebro a partir de la sangre. ¿Okay? Si yo tengo una infección en otra parte del cuerpo que no se trata, toda infección que no se trata se va a la sangre y a través de la sangre llega al cerebro, como lo sería la meningitis, ¿no? El problema de la meningitis, que es tal cual eso, una infección no tratada que llega a las meninges del cerebro, se inflama el cerebro y el niño que sobrevive puede llegar a perder funciones importantes, incluso muchos de ellos sufrir un retraso mental. Entonces, bueno, perdí la movilidad de las piernas a partir de un golpe en el cerebro. Sin embargo, esa cadena neuronal que regula el movimiento de las piernas no está completamente muerta, sino que algunas neuronas sí han estado lastimadas, pero no están completamente muertas. Entonces, ¿qué sucede? Que el doctor te recomienda realizar fisioterapia, que consiste básicamente en generar movimientos en el área dañada para reactivar esas cadenas neuronales, para reactivar el canal neuronal que las controlaba anteriormente. Te dan masaje en las piernas, incluso hay personas a las que le dan como toques eléctricos en las piernas. ¿Y por qué sucede esto? Porque de esta forma estoy enviando señales sensoriales que pueden llevar a reactivar ese canal que está como lastimado, incompleto, que ha cedido o que se ha vencido. Entonces, cuando empiezan a salir estos chispazos eléctricos en esa cadena neuronal del movimiento de las piernas, que es una cadena que está lastimada, estos chispazos eléctricos hacen que unas células que están en nuestro cerebro, que se llaman células gliales, reestructuren la cadena. Las células gliales se dan cuenta que todavía aquí hay información, hay vida, ¿sí? Están mandando, como diciendo, están mandando señales, están masajeando la pierna, están dando choques eléctricos en la pierna. Esta persona está teniendo actividad. La persona no puede mover las piernas, pero sí está teniendo un tratamiento de fisioterapia directa en el área. Entonces, eso manda la señal a las neuronas que quedan vivas. Es como ver
una fogata apagándose. Esas pequeñas chispitas del final, esas son las señales de que todavía hay vida, de que todavía esto se quiere seguir encendiendo, regenerar, que quiere continuar, ¿no? Entonces, las células gliales, así se llaman, células gliales, son las encargadas de ayudar y reacomodar, ayudar y reacomodar. El proceso es lento, pero de esta manera llegará un punto en el que esa cadena neuronal esté otra vez activa debido a la estimulación sobre la zona. ¿Por qué estamos hablando de esto? Porque es lo mismo que pasa en grafoterapia. La grafología hemos visto que es proyectiva. Yo escribo y proyecto lo que siento, lo que soy, lo que pienso, la forma en la que me conduzco. La grafología, pum, es proyectiva. Pero si yo dejo de dejarme llevar por esos impulsos y por la consecuencia de mi persona y empiezo a obligarme a escribir de una manera diferente, lo que estoy haciendo es mandando la señal a las cadenas neuronales que regulan estos nuevos movimientos. Por ejemplo, si yo soy una persona agresiva, susceptible, que todo el tiempo estoy estresada, y escribo con picos, y para mí es habitual escribir con picos, pues entonces me voy a obligar a escribir con curvas. Me voy a obligar a escribir con curvas. ¿Y qué va a pasar cuando yo empiece a escribir con curvas? Cuando empiece a escribir con curvas, estaré activando la cadena neuronal que corresponde al movimiento de las curvas. ¿Y qué cadena neuronal corresponde al movimiento gráfico de las curvas? El sistema parasimpático, la relajación, la fluidez, la continuidad, la comunicación, la empatía, etc. ¿Qué cadena neuronal se vincula con los ángulos? El estrés, la tensión, la rigidez, la intransigencia, el enojo, la intolerancia. Entonces, este es un pequeño ejemplo. Si yo estimulo y me obligo a estimular cadenas neuronales que me van a llevar a zonas del cerebro que me van a hacer sentir mejor posteriormente, pues eso es lo que voy a hacer. Y llegará un momento en el que de tanto estimularlo, se me va a volver automático. De tanto practicar las curvas, de tanto practicar ciertas grecas curvas, movimientos, fluidez, continuidad y etcétera, llegará un momento en que ya para mí no implique un esfuerzo, sino que ya se quedó en automático, como cualquier actividad que tú realizas, como cualquier ejercicio que realices, es una habilidad. Entonces, como practicar un instrumento musical, si empiezas a tocar la guitarra, al principio estás concentrada, ¿no? Y te cuesta mucho trabajo hacer el rasgueo y ver acá las notas y peor, no puedes cantar, entonces tienes que poner atención en todas partes y el rasgueo es uno por uno, todo va lento, lento, lento. Pero cuando ya adquieres la habilidad, a partir de la repetición, pues ya tocas perfectamente bien y hasta cantas y cierras los ojos y todo ya está en automático, ya no te representa un esfuerzo. Entonces lo mismo pasa por acá. De tanto que he repetido estos simbolismos, estos movimientos, entonces estoy activando las cadenas neuronales que se relacionan justamente con los movimientos curvos, que serían la fluidez, el placer, la relajación, la adaptabilidad, entre otras capacidades. ¿Hasta aquí vamos bien, chicas? ¿Me he explicado hasta el momento? Sí, Gaby, voy a hacer el grupo entonces. Ahorita terminando la sesión, voy a ir preparando el grupo. Ok, vamos bien. Perfecto. Aquí, por ejemplo, continuamos con la explicación. Vamos a leerlo nada más para pasar la diapositiva, pero es parte de lo que estamos hablando. Dice, es decir, cada vez que mueves tus piernas, tus manos, hablas o escribes, una cadena neuronal encargada de esa función se activa
para llevar la información a las diferentes partes del cerebro que te ayudarán a controlar o regular esos movimientos o intenciones. Así que a partir de nuestros movimientos físicos, despertamos canales neuronales para fortalecerlos. Si yo hago esto, si abro y cierro la mano derecha, aquí estoy activando un canal neuronal. Y lo sé, porque si no, no podría hacer este movimiento. Todo lo que hacemos tiene que ver con un control que está acá arriba, ¿sí? Con controles, por así decirlo. Si muevo los labios, estos movimientos de labios están en el cerebro. El movimiento de la lengua para hablar está en el cerebro, específicamente en una zona que se llama área de Broca. Es la que regula la coordinación para el lenguaje, por ejemplo. Igualmente en el área de Broca está el movimiento de las manos. Que yo haga así, está en Broca. Estoy activando Broca cuando hago así. Cuando hablo y muevo las manos, como en este momento estoy activando mi área de Broca. Así se llama esa zona en donde se encuentra el movimiento de las manos. Si yo trono los dedos, activo Broca, 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 Broca. Hablo, manos. Si yo activo las piernas, voy a ponerme a caminar, voy a pararme, ¿sí? Voy a hacer algún ejercicio controlado con las piernas o correr o lo que sea. Estoy activando la corteza motora primaria. Corteza motora primaria es la que voy a estar activando. Y así con cada una de las conductas o movimientos que podemos ejercer. Por eso dice aquí, a partir de nuestros movimientos físicos, despertamos canales neuronales para fortalecerlos. Entonces, igualmente sucede cuando escribimos, porque al escribir tengo movimientos. Tal vez los movimientos no son tan grandes como el movimiento de los músculos largos, como las piernas, pero aquí tengo músculos en los dedos y estos también aplican. Aquí, la muñeca, las falanges, ¿sí? Esto también aplica. Aquí también hay control, aquí también hay tensión, aquí también hay fluidez. Aquí tengo, es una pequeña parte tal vez de lo mismo que ocurre en otras áreas del cuerpo que tal vez son pues mucho más grandes, como piernas, espalda, brazos, etcétera. Pero también aquí está ese movimiento. Entonces aquí voy a estimular curvas, 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 curvas. O picos también puede ser. Más adelante veremos por qué picos y en qué casos se estimulan los ángulos. Aquí tenemos, ¿qué pasaría si con un movimiento físico activo cadenas neuronales que envían información al sistema parasimpático? Y aquí nos hacemos una pequeña pregunta. ¿Qué cosa es el sistema parasimpático? Nosotros tenemos dos sistemas en nuestro cerebro. El parasimpático, vamos a ponerlo por aquí. Le vamos a poner aquí una P. Y tenemos también el sistema simpático. Y vamos a ponerle una S. Imagínense que esto es como una balanza. Tengo el parasimpático y el simpático. En el sistema parasimpático tenemos todas las sensaciones que son súper agradables. Ahí está el placer, ahí está la felicidad, ahí está la tranquilidad, la paz, la conexión con la vida. Te sientes feliz, relajado, tranquilo. Ese es el sistema parasimpático. Pero en el sistema simpático tenemos todos los sentimientos y emociones un poco más pesadas. Aquí en el sistema simpático tengo angustia, ansiedad, pánico, tengo agresividad, tengo estrés, tengo tensión. Y estos sistemas son como un interruptor de luz. La luz está apagada o prendida, no hay punto medio. Entonces tú estás ahorita viviendo desde tu sistema simpático o desde tu sistema parasimpático. No hay punto medio. ¿Y cómo voy a saber si estoy en uno o en otro? Analizando tu vida. Por ejemplo, si yo ahorita me duele la espalda, me duele el cuello, tengo muchos pendientes, no duermo bien, me desvelo mucho,
estoy comiendo mal, pura grasa, no hago ejercicio. Bueno, entonces estás viviendo desde el simpático, desde el estrés, desde la prisa, desde las presiones. Muchísima gente vive desde este sistema, en automático, ya estresados, apúrate rápido, que esto nos van a dejar y vámonos, el tráfico, ya llegué tarde, me van a descontar, la quincena no me alcanza, tengo que pagar la renta, ¿qué voy a hacer? Los niños. Mucha gente vive en este sistema en automático, sobre todo cuando incluso hay, luego en recursos humanos, hay cuando buscan candidatos, dicen, tolerante, no, busca, hay una, trabajo bajo presión, ¿no? Que puedan trabajar bajo presión, sentido de alerta también, o sentido de urgencia, algo así. Aparecen los requisitos, digo, bueno, quieren una persona que tenga ansiedad, ¿no? Entonces, imagínate estar en un trabajo en donde todo el tiempo estás así, 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 o te traen así, rapidísimo, apúrate esto, que el otro. Entonces, tu cerebro se acostumbra a estar tenso, a correr, porque parece que todo es una emergencia. Entonces, por eso, luego de mucho tiempo, te jubilas, tal vez, te vas a Cancún, estás en la playa padrísima, en una hamaca, tomándote un coquito, y tienes ansiedad, y te quieres ir de ahí corriendo y no aguantas, y estás todo estresado, y dices, pero ¿por qué rayos estoy estresado si estoy en Cancún, ya estoy jubilada, ya qué? Bueno, pues porque tu cerebro se quedó en automático. De todos los años en los que lo hemos mantenido bajo presión, ya el cerebro se quedó en automático en el sistema simpático. Por eso, aunque queramos ya descansar, dormir, relajarnos o estemos de vacaciones, sigo estresada. Y es ahí donde ya hablamos de un trastorno de ansiedad. Pero es por los hábitos que tenemos. Si yo soy una persona que disfruto mi trabajo, tengo mis tiempos para dormir, para descansar, para jugar, para relajarme, para lo que yo quiera, entonces pues estoy estimulando el parasimpático. Entonces todo depende de qué esté estimulando. Por eso aquí dice, ¿qué pasaría si con un movimiento físico activo cadenas neuronales que envían información al sistema parasimpático? ¿Se puede hacer? Sí. ¿Cuáles son esos movimientos que me pueden llevar al sistema parasimpático? Movimientos principalmente curvos, de relajación, de fluidez, de conexión. Y los tenemos en el libro que les envié. ¿Tienen el libro? El ebook de grafoterapia para la ansiedad. Ahí están las grecas. Ahí aparecen grecas para la relajación, grecas para, si está, ok. Ahí lo pueden ver. Que por cierto, más adelante vamos a trabajar con ese libro. Entonces aquí dice, pues me sentiría tranquila, relajada y en paz. Así que en lugar de trabajar la escritura como proyectiva, lo que vamos a hacer es trabajarla como correctiva. Esa es la propuesta de la grafoterapia. En lugar de proyectar, que es lo que hace la grafología, proyectar, sacar, vomitar, simplemente expresar lo que yo traigo dentro. Eso es lo que hace la grafología. Pero la grafoterapia es que yo ya no voy a escribir en automático, sino que voy a escribir de forma consciente para efectuar los movimientos correctos para activar cadenas neuronales acá arriba que me lleven a los caminos que yo quiero, pues que yo quiero practicar. Bueno, pasamos a, aquí están lo de las células gliales que les estaba comentando. Tenemos varias células gliales. Les voy a platicar sobre algunas rápidamente. Recuerdan que les había dicho que las células gliales son las células que agarran a las neuronas y las pueden cambiar, mover. Son las células que sostienen, nutren, cuidan, mantienen vivas a las neuronas, las alimentan, les dan seguimiento. Las células gliales son como las mamás de las neuronas. Son las que limpian la basura del cerebro. Por ejemplo, esta célula glial que está aquí, que parece un rambután, ¿conocen el rambután? Es como una frutita roja peluda. O parecerá, no sé, pues esta cosa, ¿no? Esto se llama astrocito, astrocito. ¿Y qué hace el astrocito en el cerebro? El astrocito es el encargado de
limpiar la basura. Que hay por aquí un agente patógeno muerto. Después de que entra una bacteria al cerebro, saca la basura, saca todas las toxinas, los tóxicos, toda la contaminación que hay en el cerebro. Son los intendentes del cerebro. ¿Y cómo lo saca? Por la sangre. Se va al torrente sanguíneo y expulsa toda la porquería que pueda estar en el cerebro. Aquí, por ejemplo, este que parece como un sol, fíjense que está conectado al cuerpo de la neurona. La neurona es la que aparece aquí como de plata, color plateado o transparente. Entonces, este que está aquí como un sol está formando como unos bombonetes, color también como plateadito. Estos bomboncitos que forma, estos bombones se llaman vaina de mielina. La vaina de mielina es un aislante eléctrico. Es esto, es el cable que cubre el cable interno, que es el que lleva la corriente eléctrica. ¿Qué pasaría si esta célula glial, que por cierto su nombre es oligodendrocito, el nombre de esta célula glial es oligodendrocito? ¿Qué pasaría si el oligodendrocito no existiera o no formara las cositas estas blancas que se llaman vaina de mielina? Pues pasaría lo mismo que un cable pelado. Imagínense que yo voy ahorita por un cuchillo y me pongo a pelar este cable y luego lo toco el cable interno. ¿Qué va a pasar? Que me va a dar toques. Entonces, cuando esto llega a pasar en el cerebro, que el oligodendrocito no funciona, la persona se enferma, por ejemplo, de esclerosis múltiple. Solamente para que tengamos una idea de qué son las células gliales. Entonces son las protectoras, los intendentes, los que cuidan, los que combaten las bacterias, los que mantienen, nutren a las neuronas. Aquí tenemos algunos, ¿no? Astrocitos limpian, oligodendrocitos forman la vaina de mielina, las células ependimarias conservan el líquido cefalorraquídeo y otra célula glial se llama microglia, es la gran defensora. La microglia mata a las bacterias, mata los agentes infecciosos que entran al cerebro. Incluso la microglia llega a comerse a una neurona muerta para que no contamine el resto de la cadena neuronal. Entonces, estas son también las que ayudan a mover, cambiar y reestructurar las cadenas. Gracias a eso podemos cambiar de creencias, porque si no, las cadenas no se mueven. Entonces, estas sí se mueven. Estas células gliales no están conectadas a nada. Cada una está suelta a su aire. Como están sueltas, pueden maniobrar, mientras que las neuronas sí tienen contacto sináptico y entonces ya no pueden maniobrar solitas. Pero estas células gliales, cada una está de forma independiente. Estábamos en cómo se forman las creencias. Bueno, les comento que las creencias se forman cuando pasamos por 3 filtros la información. Una creencia consiste en alinear 3 elementos. El primero es el pensamiento, el segundo es la palabra y el tercero es la acción. Pensamiento, palabra y conducta. Pensamiento, palabra y acción. Muchas personas están o se encuentran desalineadas. Por ejemplo, si yo pienso que mi trabajo es horrible, ¿ok? Yo tengo ese pensamiento. Mi pensamiento es, mi trabajo es malo, no me gusta, es horrible. Si yo voy al café con mis amigas y les digo, hablo, oigan, no saben qué mal me la paso en mi trabajo, me choca mi jefe, me chocan mis compañeros, todos son unos pesados, ya no quiero ir, odio todo de ahí. Entonces ya lo he verbalizado. Pensamiento y palabra están alineados. Pero ¿qué creen? Sigo yendo a mi trabajo. Entonces la conducta no se alineó porque tengo pensamiento y palabra que dicen que esto es malo, pero mi conducta está en contradicción porque yo sigo yendo a mi trabajo. ¿Qué pasa cuando estamos así desalineados? Pasa una sola cosa, nos enfermamos. Nos podemos enfermar de algo tan sencillo o de algo incluso un poco más importante. Puede darnos por lo menos un dolor de cabeza, estrés, ansiedad, incluso depresión, porque ¿cómo me voy a sentir
trabajando en un lugar en el que no me gusta? ¿Qué pasaría con mi psicología? Baja autoestima, me siento menos, problemas de confianza, no sirvo para otra cosa. ¿Esto es mi vida? Entonces ahí viene la ansiedad que se provoca por el estrés. Ahí viene la depresión de que no es posible que yo aquí vaya a terminar, que esta sea mi vida, que estas sean mis condiciones. O incluso también puede ser una cuestión que se somatice. ¿Qué es somatizar? Cuando tu mente empieza a gobernar tu cuerpo en el sentido de a partir de las emociones. Por ejemplo, resulta que todos los domingos en la noche me empieza a doler la cabeza. ¿Y por qué me empieza a doler la cabeza? Pues porque mañana es lunes y no quiero ir a trabajar porque odio mi trabajo. Entonces el cuerpo se resiste porque tu pensamiento dice que no. Entonces yo voy a mi trabajo pero con un dolor de cabeza. O puedo incluso enfermarme de otros síntomas o tener otras condiciones que son también nerviosas, como colitis. La colitis muchas veces es nerviosa, en otras ocasiones tiene que ver con bacterias, pero principalmente es un problema nervioso. Y se incrementa por los nervios y se hace más grave por los nervios. Colitis, gastritis. El síndrome premenstrual es más intenso en personas nerviosas que en personas que están estables emocionalmente. Hay personas que hasta se desmayan del dolor y son unos dolores muy fuertes. Y todo por la salud mental, la parte emocional. Entonces ahí estoy desalineada. Pensamiento y palabra por un lado, pero conducta por el otro. Siempre todos los desalineamientos me llevan a lo mismo, malestar, tanto psicológico como físico. Me siento mal conmigo por ser incongruente. Si yo pienso que mi trabajo es horrible, digo que mi trabajo es horrible y renuncio a mi trabajo, puedo estar triste por no tener un trabajo, pero me voy a sentir congruente, me voy a sentir satisfecha conmigo por haber respetado mi opinión, por haber respetado mi pensamiento. Hay personas que constantemente están así. Entonces, estos tres elementos se pueden trabajar desde la escritura. Sí, sí se pueden trabajar. Por ejemplo, antes de escribir una frase, porque la grafología, o más bien la grafoterapia se divide en grecas y en oraciones. Ahorita les platico qué son las grecas. Vamos primero con las oraciones, que esto todos sabemos qué son. Oraciones como yo soy una persona valiente, un ejemplo, ¿no? Entonces, para poder escribir esta frase, yo soy una persona valiente, antes de escribirla tuve que pensarla. ¿Y en dónde se forma el pensamiento gramatical? En el área de Wernicke. El área de Wernicke es una zona del cerebro que se encuentra en el lóbulo temporal, por acá, lóbulo temporal, ¿sí? Al lado de la corteza auditiva primaria. Les voy a tratar de dibujar el cerebro, a ver si me sale. Bueno, más o menos, ¿no? Entonces, vamos a suponer que el área de Wernicke, la voy a poner de verde, el área de Wernicke está como por aquí, en la corteza, en el lóbulo temporal, ¿ok? Entonces, el área de Wernicke lo voy a subrayar también de verde para que estemos bien claros en cuál estamos trabajando. Ahí se forman las oraciones que posteriormente vamos a escribir. El área de Wernicke es muy importante porque es nuestro gran traductor. Yo le llamo como el traductor de Google, así. Por ejemplo, Wernicke nos ayuda a darle sonido, fíjense, a darle sonido a los signos, a lo escrito, a los dibujos, porque las letras son dibujos. Gracias a Wernicke, yo sé cómo se pronuncia esta palabra. Wernicke me ayuda a saber que esta palabra se puede pronunciar como pensamiento. Eso, el que yo pueda leer estos signos, es por Wernicke. Pero también Wernicke me ayuda a la inversa, a escribir el sonido. Si yo les digo, ¿pueden escribir por favor la palabra cerebro? Ustedes escriben el sonido cerebro.
Ustedes de inmediato hacen la traducción, cerebro. Ah, cerebro va con una C, una E, una R, ta, ta, ta. Entonces, Wernicke, por eso les digo, es el traductor de lo fonológico a lo gramático, de lo gramático a lo fonológico. Gracias a Wernicke podemos escribir y leer. Darle sonido a los signos gráficos, a los grafemas y viceversa. Entonces, ya con el área de Wernicke activa, que es muy importante, ya se está trabajando la parte del pensamiento. Entonces, antes de escribir, yo soy una persona valiente. Antes de escribir esto, yo ya lo estructuré como un pensamiento. Primero pienso y después tengo que leer. Y ahí es donde interviene Broca. El área de Broca se encuentra en la parte posterior del lóbulo frontal, más o menos aquí. Son como unos ojitos, ¿no?, del cerebro. Wernicke manda la información al área de Broca a través de unas redes neuronales que se llama fascículo arqueado. ¿Okay? Esta red neuronal, esta cadena, se llama fascículo arqueado y manda la información de la traducción a Broca. Entonces, aquí también se puede dar la comprensión de lo escrito y la comprensión de lo escuchado. Broca es muy importante porque en el área de Broca se encuentra nuestro lenguaje, prácticamente. Por eso tiene que ver con la parte de la palabra. En Broca está la palabra hablada, pero también está la palabra escrita. Porque el movimiento de toda la articulación, todos los puntos de articulación para producir palabras, para producir el sonido verbal, se encuentran en Broca. Gracias a Broca tú puedes mover los labios, la lengua, el velo, las cuerdas vocales y todo lo que tienes que mover para producir el sonido, para hablar. Si no tuviéramos el área de Broca, no hablaríamos. No podríamos articular. Y en Broca también saben que está el movimiento de las manos. Es por eso que cuando hablamos, movemos las manos, aunque nadie nos esté viendo. Entonces, como en Broca también está el movimiento de las manos, ahí se encuentra la escritura. Así que el lenguaje verbal y el lenguaje escrito están en la misma zona del cerebro que se llama área de Broca. Mientras escribimos, leemos. Es una cuestión, digamos, inmediata. Es un escáner. Yo soy una persona valiente. Primero pensé en la frase con Wernicke y después estoy leyendo la frase con Broca. Entonces, aquí nada más, escribiendo una frase, ya estoy activando dos partes que corresponden al sistema de creencias o a la formación del sistema de creencias, que son el pensamiento y la palabra. Solo con escribir la oración estoy activando pensamiento y palabra. Y me queda uno más. El que me queda es la conducta. ¿Y cómo le voy a hacer? Con la corrección gráfica. No voy a tener esta conducta. Voy a tener tal vez esta. Esto es una conducta, un movimiento, una intención muscular. Como es una conducta golpear, como es una conducta abrazar, como es una conducta respirar tranquilo, como es una conducta hacer un gesto, una mueca, todo eso es una conducta. Pero también es una conducta escribir. Entonces, si yo escribo la frase, soy una persona valiente, y mi conducta gramatical es esta, les pregunto, ¿será coincidente o no? Esto es una letra T. Si yo escribo, soy una persona valiente y hago esta letra T, ¿será coincidente lo que estoy escribiendo con el gesto gráfico que se está proyectando? No, ¿por qué no? ¿Qué estoy haciendo aquí mal? Si la frase es, soy una persona valiente, ¿por qué? ¿Qué tiene de malo esta letra T?
¿Cómo tendría que cambiarla? ¿Cómo tendría que corregirla? ¿Qué le pasa? Porque tu escritura te dice que tienes miedo, exactamente, porque tengo el travesaño de la T hacia la izquierda y pequeño. Entonces ahí tengo una contradicción. Yo escribo de forma consciente, soy una persona valiente, pero grafológicamente proyecto lo contrario. Por eso la grafoterapia se trata de obligarnos a escribir distinto. Es una escritura correctiva. Entonces, si yo escribo, soy una persona valiente, voy a escribir un poco inclinado hacia la derecha, con el travesaño hacia la derecha y de preferencia en ascendente. Es un ejemplo. Otras cosas también puedo modificar, pero este es un pequeño ejemplo nada más. Entonces, esto es una conducta gramatical. Esto, mover la mano, es una conducta gramatical. Y ahí es donde trabajamos la parte conductual. También la parte conductual la puedes trabajar a partir de algo que se llaman grecas. Las grecas son movimientos que representan escenarios y comportamientos. Por ejemplo, díganme qué figura podría hacer para representar el encierro. ¿Qué figura se les ocurre? Una persona que tiene miedo a estar encerrada. ¿Qué figura puedo dibujar que represente el encierro? Exactamente, un círculo. ¿Se dan cuenta? Estos se llaman arquetipos. Entonces, trabajamos con los arquetipos. Por ejemplo, dentro de grafoterapia hay una práctica en donde para trabajar la claustrofobia se dibujan círculos, luego campo abierto, porque el círculo también te puede reflejar las esposas, que es una representación de igualmente no tener opciones, estar atrapado, encerrado, limitado, ¿no? Entonces, estos se llaman grecas. Son figuras que simulan un acontecimiento, una circunstancia, y nosotros las empezamos a trabajar. Si yo digo que soy una persona valiente, díganme qué formas me pueden hablar de valentía. ¿Qué opinan? ¿Las curvas o los picos? ¿Subir o bajar? Picos, ¿se dan cuenta cómo solitas me están dando las grecas? Por supuesto que los picos me van a hablar de fuerza, de coraje, de valentía, de voluntad. Subir, entonces, la conducta valiente va a ser esta. Como pirámides, esto es voluntad, esto es fuerza de voluntad. No son malos los picos siempre. El problema de los picos es cuando son estrechos, por ejemplo, así. Estos picos estrechos sí me hablan de agresividad, porque se irritan. Es una irritabilidad porque hay represión. Hay picos, pero hay represión. Pero los ángulos abiertos como pirámides se vuelven positivos porque son fuerza, convicción, toma de decisiones, se vuelve coraje. Entonces, esta es otra forma de trabajar la parte conductual. ¿Han visto, por ejemplo, ustedes me van a dar la respuesta? ¿Qué greca se les ocurre para la determinación? Si yo soy una persona que quiero ser firme, rígida, no quiero cambiar, ¿cómo me voy a sentir de una forma determinante? ¿Con curvas o con líneas rectas? Líneas rectas. Y líneas rectas, pero ¿cómo? ¿De arriba hacia abajo? ¿De abajo hacia arriba? ¿Con cuál secuencia? ¿De abajo hacia arriba o de arriba hacia abajo? Para sentirme firme, fuerte, con determinación. ¿Cuál sería la secuencia? Y estas líneas podrían ser gruesas o delgadas. Necesitamos esas líneas que sean firmes. ¿Han visto a los políticos cuando hablan? ¿Qué movimiento hacen? Cuando dicen, yo voy a acabar con la corrupción, hacen esto. Fíjense cómo está el lenguaje corporal, ¿no? Hacen esto.
Yo, arriba, abajo, paz. ¿Cómo hace el juez cuando emite un fallo? Tras, de arriba abajo, ¿no? Con el mazo. Paz. De arriba abajo. Yo voy a acabar con la corrupción. Entonces, este movimiento que comienza desde arriba hacia abajo quiere decir firmeza, intransigencia, no cambio de opinión, se hace lo que yo diga. Entonces, soy una persona firme y no soy influenciable. Entonces, se darán cuenta que estas grecas también provienen, son arquetipos que también pueden provenir del mismo lenguaje corporal. Cuando bailamos, también hay mucho lenguaje corporal, ¿no? Prácticamente el baile es lenguaje corporal. Entonces, ahí es donde trabajamos también la parte de las grecas. Nuevamente, las creencias se forman cuando se alinea el pensamiento, la palabra y la conducta. Y como hemos visto, el pensamiento y la palabra ya está trabajado con el área de Wernicke y el área de Broca. Y la parte de la conducta se puede trabajar con las grecas y con la reprogramación neuroescritural, que a su vez esa reprogramación estimula las neuronas que a mí me interesa estimular. Dice aquí, desalineamiento. Cuando pensamos algo, pero hacemos lo contrario, como el ejemplo del trabajo, surge un desfase en la congruencia de las ideas, lo cual nos lleva a la enfermedad o al malestar. Por ejemplo, el ejemplo que comentamos, si piensas que tu trabajo es desagradable, si dices a tus amigas que tu trabajo es desagradable, pero sigues asistiendo a él, tu cuerpo va a reaccionar para resistirse a ese evento. Así que puedes manifestar dolores de cabeza, cansancio, síntomas de estrés como colitis, gastritis, entre otros. Más, si renuncias a tu trabajo, tendrás una sensación de congruencia que te fortalecerá en un aspecto de identidad y determinación. Muy bien. Ahora, imagina que en tu cabeza, en tu cerebro, más que nada, imagina que en tu cerebro, las cadenas neuronales son las carreteras de la vida. Como decía la canción, los caminos de la vida. Entonces, en tu cerebro, las cadenas neuronales son los caminos o las carreteras de México. Hay unas carreteras que están muy bonitas, hay otras carreteras que están muy malas, ¿no? Ahora, en tu cerebro también hay carpetas. Lo importante de estas carreteras es que te tienen que llevar a algún sitio, ¿no? Estas carreteras tienen un destino. Todas las carreteras te llevan a algún lugar. Carretera México-Puebla, carretera lo que sea. Entonces, los destinos de estas carreteras son las carpetas. Por ejemplo, esta carretera neuronal me va a llevar a la carpeta que dice filosofía de la vida. Si yo abro esa carpeta, adentro va a haber archivos. Archivos que son experiencias e información que fortalece mi creencia sobre la filosofía de la vida. Tal vez yo pienso que la vida es un valle de lágrimas. Tal vez yo pienso que la vida es horrible. Tal vez yo pienso que la vida es muy complicada. Entonces, abro mi carpeta de filosofía de la vida y adentro tengo información que respalda ese pensamiento. Mira, yo pienso que la vida es muy difícil porque creo que tienes que trabajar mucho y cuando terminas de trabajar te enfermas, porque yo tuve un familiar que así le pasó y bla, bla, bla. Experiencias, referencias y todo eso alimenta tu cerebro y lo vas metiendo a esa carpeta. Pero tienes muchas otras carpetas en tu cerebro. Tienes la carpeta del amor, del dinero, de los amigos, de la familia, del trabajo. Tal vez en la carpeta del dinero, cuando abres esa carpeta, la información que encuentras es que el dinero es muy difícil de conseguir. Hay personas que creen que prácticamente el dinero es malo. Por una frase que dice, gánate el pan con el sudor de tu frente. O sea, quiere decir que para que tú puedas vivir, tienes que batallar. Es muy difícil hacer dinero. Uno tiene que esforzarse.
Uno tiene que luchar. Somos personas trabajadoras, luchonas, aferradas. Entonces, todo eso va generando, ¿no? Un concepto también de quién soy y de lo que hago y de lo que debería hacer. Porque si tengo un trabajo muy fácil, donde gano dinero bien facilito y gano mucho y casi no hago nada, yo seré juzgada como tal vez o floja o muy inteligente. Pero eso depende de la filosofía de vida que tengan otras personas en relación a mis hábitos o en relación a la toma de decisiones. Entonces, nuevamente, vámonos con las carreteras. Voy caminando por la calle y veo que hay un señor ahí tirado en el piso, un indigente, y hay una señora que tiene que llevarle de comer porque el pobre hombre no se puede ni levantar, parece que no se ha bañado en días. Entonces yo digo, en mi filosofía de la vida, en mi carpeta, yo digo, pobre hombre, la vida sí que es difícil, la vida sí que te arrastra. Pobre ser humano, su familia lo abandonó. Entonces, esa experiencia yo la tomo y la meto a mi carpeta de filosofía de la vida. Y eso va a ir alimentando mi creencia de que la vida es un martirio, de que la vida es complicada, de que la vida es cruda. Pero resulta que yo quiero cambiar mi creencia. Si yo quiero cambiar mi creencia, ya no quiero pensar eso de la vida, porque es un pensamiento que me debilita, que me hace sentir triste, que me quita el ánimo, la energía. Entonces, no luches con tu creencia anterior. ¿Qué pasa con un camino que no se recorre? Desaparece. Un camino que ya no se transita, se llena de monte y desaparece. Por eso dice aquí, no luches con tu creencia pasada. Enfócate en la nueva. Construye el nuevo camino. Que hay una nueva carretera. Todo mundo va por la nueva carretera y el camino viejo ahí se quedó. Nadie pasa por ahí ya. Y solito el tiempo se hará cargo de desaparecerlo. Lo mismo acá. No te enfoques en tu creencia vieja o en la creencia que quieres destruir o cambiar. No te enfoques en eso. Enfócate en trabajar la nueva creencia. Y conlleva un esfuerzo de percepción. Yo voy caminando por la calle, veo a ese hombre indigente tirado en la calle o en la banqueta, pero puedo pensar diferente, puedo decir, increíble, ¿no? Cómo este hombre aquí, sin nada, incluso abandonado, siempre tiene alguien que le ayude. Aquí una señora le está dando de comer. Entonces, impresionante cómo la vida te sostiene y la vida nunca te abandona. O Dios o lo que tú creas, nunca te abandona. Entonces, mira cómo cambió la perspectiva de una misma situación. Porque antes yo pensaba, pobre hombre, qué miserable, que está ahí tirado en la banqueta, y ahora cambia mi percepción de, aunque está en estas condiciones, la vida no te abandona. Siempre hay alguien que te ayuda, siempre hay una esperanza y le están dando de comer. Hay alguien que lo mira, que lo atiende. Entonces el punto es tratar de cambiar la perspectiva. ¿Y cómo voy a cambiar la perspectiva? A partir de repeticiones. Cada vez que yo estoy pensando de una forma, voy construyendo un camino. Si todos los días yo me obligo a pensar de una manera, por ejemplo, yo escribo, soy una persona valiente, soy una persona valiente. Aquí viene la parte de las planas en grafoterapia. Soy una persona valiente, fluyo con la vida, me amo, me respeto y me comprendo. Lo que tú quieras escribir, entre más lo repitas, más vas a estar formando esa carretera, más y más y más y más. Empezarás con un carril, luego va a haber 2 carriles, luego le vas a pasar no sé, el material de concreto que sea, luego vas a poner las líneas, luego vas a poner las señaléticas y vas a pasar de una callecita pequeña, fea, a una superautopista. De tantas veces que has repetido esa frase, ese mensaje, porque estás construyendo el camino hacia una nueva dirección. Entonces, cuando tú construyes nuevamente una nueva carretera, la vieja nadie le hace caso. Automáticamente pierde vigencia, automáticamente caduca. Ya nadie va por el camino viejo. Ya no le das mantenimiento porque ya no piensas así.
ya no transita la gente porque hay algo mejor, porque hay algo nuevo. Entonces aquí tenemos, recuerda no luchar contra tu creencia desagradable. Lo importante es enfocar la energía en formar nuevos caminos neuronales que te permitan pensar y contemplar la vida de una forma saludable. Porque luego hay muchas personas que pueden decir, de hecho en algún momento me preguntaron, no sé si fue en este grupo, pero me preguntaron, ¿cómo puedo destruir una creencia? Las creencias no es como que se destruyan tal cual, sino que se reemplazan, ¿sí? Siempre es reemplazar. Incluso otras cuestiones como el miedo se reemplazan. El miedo no es que desaparezca, sino que se reemplaza por otra emoción, porque la emoción no se destruye, sino que se transforma. Así que de esta manera es como se puede trabajar. ¿Hasta aquí hay alguna duda? ¿Vamos bien? Ok. Vamos entonces a la parte del funcionamiento. Funcionamiento de grafoterapia. La grafoterapia consiste en realizar diariamente 3 planas, 2 de oraciones y 1 de grecas. Recordemos que la plana de grecas, o más bien que las grecas, son figuras que representan escenas y comportamientos. Las grecas son figuras que representan, son como estas que están aquí en la imagen. Por ejemplo, estas grecas en forma de 8 son para vincularse mejor. Estas grecas son para sentirse más en confianza, más relajado, porque lo que estoy haciendo es esto, relajando el músculo, haciendo esto, movimientos circulares, y esto es como un masaje. Si estás habilitando, flexionando, y cuando hacemos esto, nuestra mente se relaja. ¿No les pasa que cuando les dan un masaje se relajan? Es lo mismo, estoy haciendo un masaje. O cuando se estiran y se aprietan los brazos, las piernas, se aprietan los pies, no sé, se relajan, porque lo que hacemos es descontracturar los músculos. Entonces yo aquí estoy descontracturando haciendo este movimiento, descontracturando, movimientos circulares, curvos, fluidos. Es una fractalidad, un pequeñito masaje, imagínate. Pero este movimiento está activando cadenas neuronales que me llevan al sistema parasimpático, que el sistema parasimpático es el área del placer, de la relajación, de la paz, que es la que yo quiero incentivar, que es la que me interesa proyectar y estimular. Por eso acá dice, las grecas te ayudan a relajar los músculos, te preparan. Por eso las grecas se hacen antes de las planas. Siempre las grecas se hacen primero que las 2 oraciones. O sea, la plana de grecas es primero que las 2 planas de oraciones. Entonces acá dice, las grecas te ayudan a relajar los músculos. Consisten en figuras o formas que representan escenas o comportamientos. Mientras que en las oraciones trabajaremos el cambio de creencias. Les voy a hacer una pregunta, vamos a trabajarlo como un ejercicio. ¿Cómo tendría que escribir una persona que redacta la siguiente oración? Soy una persona tranquila y fluyo con la vida. ¿Qué características tiene que tener grafológicamente esa frase? Si yo escribo, soy una persona tranquila y fluyo con la vida, ¿cómo podría ser? Por supuesto, primero que nada, tendría que ser una escritura con curvas, porque estoy hablando de la fluidez, porque estoy hablando de la relajación, no estoy hablando de las tensiones, de la fuerza ni de la lucha. Curvas sin empastes, porque los empastes son la contención de la energía, ¿no? Los empastes son agresividad contenida, problemas para regular el temperamento. Una escritura lenta, no tan rápida, porque estoy diciendo que fluyo con la vida y que soy una persona tranquila. Muy bien. Amplia podría ser también la amplitud, buenos espacios entre letras, porque una persona tranquila es una persona generalmente independiente. Porque si estoy tranquila es porque emocionalmente estoy estable. Y si estoy estable
es porque no estoy manejando dependencias y me puedo entender conmigo misma. Estoy bien conmigo. Entonces, probablemente también estemos hablando de espacios correctos entre letras, palabras y líneas. Si la persona escribe la frase, soy una persona tenaz, ¿qué elementos gráficos tendría que proyectar para que fuera coincidente? Soy una persona tenaz. O sea, ¿en qué elementos yo puedo observar la tenacidad? Podríamos tal vez ver una inclinación a la derecha, ¿no? Exacto, en la letra T. Si estoy escribiendo la frase, soy una persona tenaz, la escritura tiene que inclinarse a la derecha, porque la escritura a la derecha o la inclinación a la derecha nos habla de los proyectos, las metas, la toma de decisiones y etcétera. Y el travesaño de la T de preferencia hacia la derecha y que no sea tan corto, puede ir en ascendente y que sea un poquito largo. Esa es la voluntad, esa es la tenacidad. También puede tener, ¿qué tal? Finales proyectados. Eso también te habla de que la persona va a la toma de decisiones. ¿Qué mal estaría si yo me encuentro una frase que dice, soy una persona tenaz, y por ejemplo, la letra E queda así, con el final inhibido, retraído, chiquitito, o con el travesaño de la letra T pequeño y a la altura de la caja escritural y en la parte izquierda? Eso no es tenacidad. Sería mejor encontrarme una letra E que mira hacia arriba. ¿Por qué? Porque esto tiene que ver con aspectos aspiracionales. Y si soy tenaz, es porque estoy buscando algo, es porque quiero resolver, crecer, lograr, etcétera. Superarme, en fin. Si escribo la frase, me gusta ser independiente, ¿qué rasgos gráficos podríamos sugerirle al escribiente para que coincida con esa frase? Me gusta ser independiente. ¿Cómo puedo ver la independencia en la escritura? No encimar las letras, separando las letras. Ah, escritura alta también. Muy bien, la escritura alta. Ahorita vamos a ver eso. Entonces, si yo escribo así, como un niño, no sé, la palabra hoy, si yo escribo así, así escriben los niños. Así escriben las personas muy jóvenes. Las letras muy juntas. Y recordarán que cada letra es una persona. Entonces, si escribo pegaditos, porque yo estoy pegado al otro. En pocas palabras, dependencia. Dependencia emocional. Y eso iría completamente en contra con la frase de soy una persona independiente. Otra cosa también importante es que la persona no debería ser de tipo emocional. Si yo quiero ser independiente, yo prefiero estimular las AMPAs, porque una persona independiente que puede resolver problemas es mucho mejor que sea de tipo mental, porque las emociones a veces hace que te muevas mucho de tu sitio, que dudes, que te tropieces, que te equivoques, que te desvíes del camino, porque todo te impacta en tu sistema emocional. Entonces ahí es donde tenemos un problema. De preferencia, cuando hablamos de tenacidad, de fuerza, de toma de decisiones, de independencia, vámonos para las AMPAs. Objetividad, racionalidad, análisis, reflexión, criterio. Entonces yo prefiero que las letras sean más altas, por ahí me dijeron, ¿no? Altura. Letras altas, pero además AMPAs, AMPAs pronunciadas, zona mental creciendo. Si la persona es independiente, entonces la escritura debe inclinarse hacia la derecha. Si la persona es independiente, las letras deben estar bien separadas. Si nunca encimadas. Si la persona es independiente,
tenemos que tener una regularidad. ¿Qué quiere decir? Que si mi texto empieza mediano, termina mediano. Si mi texto empieza inclinado hacia la derecha, termina inclinado hacia la derecha. Si mi texto empieza con presión media, termina con presión media. Porque la regularidad te habla de constancia. El mismo orden gráfico, los mismos elementos gráficos, de inicio a fin. Eso quiere decir que se mantuvo. Y una persona que se mantiene es una persona que puede organizarse mejor, porque te habla de equilibrio, constancia, disciplina, y una persona que es equilibrada, constante y disciplinada tiene más posibilidades para resolver sus problemas y alcanzar sus metas y por lo tanto ser independiente. Si mi escritura tiene muchos cambios, que inicia pequeña, termina grande, soy impulsiva. Y si soy impulsiva, no sé administrar mi dinero, ando derrochando el dinero por todos lados. Y si derrocho el dinero, nunca voy a poder independizarme. Ahí tenemos un ejemplo. Si mi escritura tiene diferencias en la presión, pasa lo mismo. Me dejo llevar por los impulsos. Demasiada energía en las cosas. Me apasiono. Y si me apasiono, de la misma manera, no voy a ser constante, no voy a ser tenaz, no voy a ser mesurada, no me voy a poder controlar y no voy a tener un método para vivir. Entonces, igualmente voy a acabar gastando todo, desorientándome por el flujo de las emociones. Entonces, por eso es muy importante en ese caso ver la parte de la regularidad y la continuidad de la escritura. Estos son algunos ejemplos, ¿no? De qué es lo que tenemos que observar. Todo depende de las frases. Todo depende en grafoterapia de las frases. Que lo que estoy escribiendo coincida con la forma en la que lo escribo. Muy bien, chicos. Vamos a hacer un pequeño recuento para los compañeros que entraron después. Rápidamente, ¿va? Grafoterapia. Comentábamos que la grafoterapia es una corrección. La grafología es proyección gráfica. Proyecto lo que soy, lo que siento, lo que hago. Pero la grafoterapia es obligarme a escribir diferente para mandar señales a las cadenas neuronales encargadas de esos movimientos. Por ejemplo, si ahorita yo decido aplaudir, a partir de esta decisión estoy activando cadenas neuronales que controlan esto, el aplauso. Si ahorita decido mover la cabeza así, estoy mandando información, estoy activando cadenas neuronales que rigen este movimiento. Entonces, a partir de nuestros movimientos, activamos estas cadenas. Si me pongo a hacer ejercicio, ¿no voy a generar endorfinas? Si me pongo a ver una película triste, ¿no voy a estar estimulando un aspecto de tristeza, depresión? ¿No voy a tener una reducción de serotonina y voy a estar triste? Claro que sí. Entonces, eso depende de mi voluntad. Por lo tanto, si yo corrijo y estimulo movimientos con mi mano, ya sean curvos, rectos, rápidos, lentos, estoy también dirigiendo y condicionando las cadenas neuronales que se estimulan y se activan o despiertan a partir de estos movimientos. En lugar de que la información salga del cerebro hacia la mano, es al revés. A partir de un movimiento consciente de la mano, la información se regula y se activa en el cerebro. ¿Y qué es lo que quiero activar? Zonas importantes de placer. Aquí dice, despertamos, hasta abajo, despertamos canales neuronales para fortalecerlos a partir de nuestros movimientos físicos. Y la mano es un movimiento físico. Lo que queremos es estimular una zona que se llama sistema parasimpático. El sistema parasimpático es la zona del cerebro donde está la paz, la calma, la felicidad, la tranquilidad, el placer y la relajación y etcétera. Y en nuestro cerebro hay dos sistemas, parasimpático y simpático. El simpático es el estrés, la angustia, el pánico, la resistencia, la lucha. Y el parasimpático es todo lo bueno, relajación, paz, tranquilidad. Entonces, todo depende de qué esté estimulando. Si escribo con curvas, estimulo la fluidez, la relajación. Si escribo lento, estimulo la calma, estimulo la paciencia. Por lo tanto, voy a estar
trabajando el sistema parasimpático. De tanto aplicarlo, en algún momento se va a quedar en automático. ¿Ok? En algún momento, esa escritura que al principio me costó trabajo porque no es natural en mí, en algún momento va a ser automática porque se va a volver natural de tanto practicarla. Como practicar un instrumento musical. Al principio no es natural, pero después hasta cierras los ojos y tocas el piano. Lo mismo que pasa por acá. Las células gliales son las encargadas de sostener, mover, ayudar a las neuronas. Entonces nos ayudan al cambio de creencias. Estas son algunas de las células gliales, que son las que mantienen, nutren, alimentan, sanan a las neuronas y también nos ayudan a moverlas, corregirlas, para que se puedan formar nuevas carreteras neuronales que te llevan a otro destino, ya no al pensamiento desagradable que tienes o que tenemos sobre alguna cosa, sino que nos van a llevar a nuevas direcciones. Las creencias se forman alineando estos tres conductos, pensamiento, palabra y conducta. El pensamiento se encuentra en el área de Wernicke, el pensamiento gramatical, es decir, antes de escribir una frase, primero la pensé. El área de Wernicke es una zona que se encuentra en el lóbulo temporal y Wernicke organiza el ruido en grafemas. El ruido, esto que yo estoy hablando es ruido, 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 ruido. Pero ustedes pueden escribir el ruido. Si les digo, escriban la palabra cerebro, saben cómo escribir cerebro. Entonces, ahí viene el pensamiento. Estoy pensando en organizar una frase. De ahí viene el área de Broca, donde está todo el concentrado de la comunicación, tanto comunicación verbal como comunicación escritural. Y ahí tenemos la palabra. Cuando escribimos, automáticamente pensamos en lo que estamos escribiendo y leemos. Y con las grecas trabajamos la conducta. Hace un momento estábamos comentando, imagínense una figura que pueda representar el encierro y la mayoría mencionó el círculo, ¿sí? ¿Cómo puedo representar el encierro? Con el círculo. ¿Cómo puedo representar la voluntad? Con los picos, picos abiertos. ¿Cómo puedo representar la determinación? Con trazos rígidos, rectos, de arriba hacia abajo. Entonces son figuras que representan conductas y ahí es donde trabajamos las grecas. Así que estos son los tres elementos que funcionan y nos ayudan para formar las creencias. Y en la escritura se trabajan exactamente igual. O sea, simplemente con escribir activamos estos tres. Platicábamos que cuando estamos desalineados, tengo un pensamiento que está en contra de mi conducta. Pienso que mi trabajo es muy feo, pero sigo yendo a mi trabajo. Cuando eso sucede, prácticamente nos enfermamos emocionalmente o físicamente. Nos puede doler la cabeza, tenemos estrés, colitis, gastritis, etc. Entonces es muy importante mantenernos alineados en nuestro sistema de creencia, en pensamiento, palabra y conducta, que nosotros lo vamos a trabajar en grafoterapia. Platicábamos también que no luches con tu creencia anterior, no luches con tu creencia, con la creencia que no quieres tener. Por ejemplo, yo no quiero identificarme como una persona agresiva o intolerante. No quiero eso, no pelees con eso. Les comentaba que cuando se va construyendo una nueva carretera, en automático el camino viejo desaparece. Un camino que no se transita se llena de monte y desaparece. Nadie va a destruir la carretera vieja, nadie. Simplemente dejan de usarla porque ya hay uno nuevo que tiene otro camino, que tiene otras condiciones y que es mucho más, que tiene más tecnología tal vez y es mejor transitar en ella. Entonces, no te pelees con las creencias que no te gustan, sino mejor trabaja, enfoca tu energía en formar nuevos caminos neuronales. ¿Y cómo se forman los caminos neuronales? Con la repetición. Cada vez que yo repito y repito y repito y repito algo, voy construyendo esa nueva carretera. Es simplemente la formación de un hábito. Tenemos hábitos de pensamiento, que es algo que tal vez no nos han dicho. Conocemos los hábitos
diarios, hábitos como lavarte los dientes, bañarte, lavar tu ropa, planchar tu ropa. Ok, hay hábitos que nos ayudan a funcionar, pero los hábitos de acá casi no hablamos de ellos. O se puede, o más bien los justificamos diciendo, es que yo soy así, es que esta es mi personalidad, es que yo siempre tuve un carácter muy fuerte, yo soy así. Incluso la personalidad es aprendida. Lo que tú crees que eres son consecuencias de tus necesidades. Hay una teoría que dice que las vocaciones no existen. Tú no tienes la vocación de nada. A ti te gusta lo que te gusta porque cubre una necesidad. ¿Por qué estamos estudiando grafoterapia? ¿Qué quiero corregir en mí? ¿Qué quiero conocer de mí? ¿Con qué parte de mí no estoy satisfecha? ¿Por qué me gusta la grafología? ¿Quién me ha traicionado? Y ahora necesito estar alerta. Necesito conocer a la gente porque no quiero llevarme sorpresas. ¿Me explico? Entonces, lo que aparentemente es una vocación, en el fondo, es una sanación para ti. ¿Por qué estudié medicina? Yo conozco muchas personas que estudian medicina por dos razones. Una, porque el papá es médico y estudia medicina para impresionar a mi padre, que igualmente es una necesidad de ser aceptado y reconocido por el padre. Y dos, porque es que mi abuelita falleció de una manera horrible y nadie pudo hacer nada y esta enfermedad no tiene cura y y yo quiero ayudar a la gente. Entonces, por un trauma, porque de esa forma compensan ese dolor que estuvieron viviendo. ¿Por qué personas estudian criminalística, criminología, derecho, educación? Conozco una maestra que me dijo, yo estudié educación para decirle a los niños lo que a mí nunca me dijeron. A mí me dijeron que era tonta. Esa maestra tuvo meningitis cuando era bebé. Entonces los doctores le dijeron a los papás que ella nunca iba a ser una niña normal y que siempre iba a tener como una especie de retraso. Y toda su vida se creyó tonta. Y obviamente no lo es. Es una mujer profesionista que hasta tiene maestría en educación y ha escrito libros, una persona muy preparada, ¿no? Entonces ella estudió educación para justamente sanarse a ella misma a través de los otros, para poderle decir a los niños que son importantes, que son inteligentes, tú puedes, para motivarlos. Entonces es muy curioso, ¿no? Cuando creemos que somos algo, tal cual, es una creencia. Y las creencias pueden cambiar. Las creencias pueden cambiar. Entonces, incluso mi autoconcepto es una creencia. Es que yo soy enojona, es una creencia. Y si tienes esa creencia, te vas a comportar conforme tú crees que debes comportarte. Si yo pienso que soy enojona, me voy a comportar como una enojona. ¿Y por qué pienso eso? Tal vez porque desde chiquita se reían de mí por ser la niña enojona y eso estimuló que yo me quedara instalada con esa identificación. Y por eso permanece ese elemento en mi persona. Y ya pienso que es parte de mí. Pero nuevamente, hasta la identidad, entre comillas, o lo que yo creo ser, corresponde y proviene justamente de una creencia que proviene de los demás o que yo misma la he generado a partir de experiencias. Entonces, por eso dice aquí, no te preocupes, se pueden hacer estos cambios. Al principio puede haber resistencia, pero esta estrategia o esta técnica no necesita que tú tengas la actitud de creer. No se trata de eso. No es una técnica en la que yo diga, tienes que esforzarte en creer porque si no crees no va a pasar nada. No, no es así. Yo tal vez estoy escribiendo, soy una persona valiente y yo no me considero valiente. Pero si lo escribo, aunque yo no lo piense, de todas maneras voy a ver un resultado. Solamente que pues el resultado no va a ser inmediato, va a tardar por lo menos un mes en empezar a ver estos resultados. Entonces no es necesario ni siquiera que estés convencido de esto, solamente disciplina
y ya veremos el resultado en un tiempito más. Como ya vimos el funcionamiento, sí, no te preocupes, Amanda, no te preocupes. Sí vi que entraron despuesito, entonces retomamos también. En el funcionamiento, 2 planas de oraciones y una plana de grecas. La plana de grecas, recuerden, las grecas son proyecciones de escenarios y comportamientos. Y las oraciones, ahí es donde vamos a hacer la corrección neuroescritural. ¿Sale, vale? Aquí dice, mientras escribes las oraciones, ten en cuenta realizar los siguientes cambios gráficos para que tanto la frase como los rasgos sean congruentes. Como platicábamos, yo no puedo escribir soy una persona feliz con dirección descendente. No tiene sentido. Por eso también es importante saber que la grafoterapia se va a escribir o se va a trabajar en una libreta con rayas. La muestra gráfica, que sería la parte de grafología, no hay problema. Puede ser en una hoja blanca, papel bond, tamaño carta, porque es la parte proyectiva. Pero ya para la corrección, sí necesito una libreta con rayas o con cuadros, porque quiero delimitar los espacios entre letras, palabras y líneas, porque aquí lo que voy a hacer es trabajar un control. Entonces, para grafoterapia sí sería importante una libreta. Y chiquillos, con esto terminamos. La próxima semana vamos a estar trabajando, ¿qué les parece? Cartas suicidas. Va a estar emocionante, muy emocionante el tema. Vamos a ver cartas suicidas y los microgestos de la depresión. Los 4 microgestos de la depresión y el de autolesión, que ya lo vimos, que es la uña de gato. Entonces, eso vamos a ver el próximo domingo. Muchísimas gracias, un abrazo, que la pasen súper bien. Les mando la clase ahorita en 1 hora, no me tardo en enviársela. Y pues gracias por la flexibilidad de poder tomar la sesión hoy y pues no la semana pasada. Pero bueno, ya no nos vamos a atrasar, ya seguimos, ¿no? Nos quedamos con la continuidad. Gracias a ustedes. Bye. Les mando la clase. Adiós. Gracias.